Capítulo 3. Restitución y el camino de vuelta a casa. La ofrenda, Asham en Cristo. Si alguna vez te has sentido como si estuvieras navegando por un mar de información muy densa, completamente abrumado, pero en el fondo sabes que hay oro puro escondido en algún lugar, has llegado al sitio correcto. Este viaje profundo está diseñado para ser tu atajo, para sacar esas pepitas vitales, quizás ofrecerte algunos datos sorprendentes. Vamos a abordar algo fascinante que a menudo se malinterpreta en nuestra fe. Nuestra comprensión habitual de la expiación, en la Biblia a menudo simplifica términos hebreos increíblemente complejos. Y cuando hacemos eso, podemos estar oscureciendo una visión mucho más rica y relacional de la obra redentora de Dios. Nuestra misión hoy es desempacar tres palabras hebreas específicas: Asham, Hatet y Kafar. Queremos mostrar cómo revelan una historia de restauración, purificación y reconciliación realmente profunda y coherente, y cómo todo se centra en Cristo. Viajaremos a través de algunas ideas levíticas antiguas, veremos cómo Cristo las cumple de manera única tanto en la tierra como en el cielo, y luego descubriremos las sorprendentes y liberadoras implicaciones para ti y para la Iglesia hoy. Nos centraremos especialmente en Cristo como el Asham, el que, a pesar de ser totalmente deshonrado y tratado como uno de los peores seres humanos aquí en la tierra, fue poderosamente reivindicado y purificado por Dios a través de su resurrección. Y cómo esto llevó a la restitución completa de la humanidad a Dios, su legítimo dueño. Vamos a desentrañar esto, vamos a explorar lo que estos términos realmente significan y cómo pintan una imagen de la redención que es quizás mucho más expansiva y hermosa de lo que normalmente se escucha. Lo que es verdaderamente crucial aquí es que los matices y los sabores específicos de estos términos originales son fundamentales para entender no solo lo que sucedió en la obra de Cristo, sino por qué importa profundamente para nuestra relación con Dios hoy. Cuando los agrupamos a todos, perdemos una inmensa profundidad teológica y hermenéutica. Es una pérdida real. El desafío de la traducción, una cuestión crucial. Este es un punto crucial. Así que, empecemos por ahí. ¿Por qué es tan importante que las traducciones a menudo mezclen términos distintos como Asham, Hatet y Kafar en una sola idea, como expiación? ¿Qué nos estamos perdiendo? Bueno, francamente, es un error teológico significativo porque pertenecen a lógicas espirituales y litúrgicas completamente diferentes. Piénsalo como intentar describir tres tratamientos médicos totalmente distintos, quizás cirugía, fisioterapia y vitaminas preventivas, usando una sola palabra, curación. Pierdes todos los propósitos distintos y los diferentes mecanismos involucrados. Asham se trata de corregir una deuda relacional, una transgresión, también de restaurar a un estado de consagración lo que había sido previamente profanado. Hatet se trata principalmente de purificar un espacio sagrado contaminado. Y Kafar se trata del cubrimiento misericordioso de Dios, su aceptación, su reconciliación. Cada uno tiene un papel distinto en el plan restaurador de Dios. Y si los tratamos todos como lo mismo, nos perdemos el genio multifacético del enfoque de Dios hacia la restauración. Profundizando en Asham, reparando lo roto. Ahora, adentrémonos en Asham. Cuando leemos ofrenda por el delito, o ofrenda por la culpa, nuestras mentes modernas pueden saltar inmediatamente a penalidades legales, multas, castigos. Pero como verás, Asham es mucho más específico y, crucialmente, más relacional. Es fundamentalmente sobre restitución. Sí, implica reconocer una falta, pero la acción principal es asumir la responsabilidad concreta de devolver lo que fue dañado o tomado de manera indebida, especialmente de Dios o de un vecino. Se trata de reparar la relación. Imagina que accidentalmente rompiste un valioso jarrón de tu vecino. Asham no es solo decir, ups, lo siento, o incluso solo pagar por el jarrón. Se trata de reemplazarlo, de asegurarse de que la relación esté verdaderamente reparada, quizás incluso de hacer algo extra para mostrar tu compromiso genuino con esa relación restaurada. Es una reparación activa, es decir, no se trata solo de un castigo en el sentido en que a menudo pensamos. Se trata de reparar la relación restaurando lo que fue dañado o mal utilizado, y luego un poco más, para mostrar tu seriedad, arreglando el daño, no solo pagando una multa. Precisamente, si miramos Levítico, los capítulos 5,
versículos 15 a 19, y 6, versículos 1 a 7, vemos el asham descrito como una ofrenda por transgresión o culpa, y explícitamente implica reembolsar el daño, más un quinto adicional, un 20%. Es una especie de acción de justicia restaurativa. Y, crucialmente, el texto indica que asham no purifica como lo hace hatet, ni simplemente cubre el pecado como kafar. Restaura, restituye, actúa sobre esa deuda relacional, tanto horizontalmente, con tu prójimo, como verticalmente, con Dios. Se trata fundamentalmente de devolver lo que le corresponde a su legítimo dueño. ¿Y las otras ofrendas? Diferencias vitales. Ahora que entendemos el asham como restitución, hagamos una distinción importante con las otras ofrendas que a menudo se confunden con él. El hatet, ofrenda por el pecado, de purificación, esta es bastante diferente. Su propósito principal, según su función en Levítico, es la de purificar los espacios sagrados, el altar, el tabernáculo mismo, y muebles dentro de ellos. Estos espacios podían contaminarse, ritualmente hablando, por el pecado humano o la impureza. Así que el hatet funciona como un ritual de limpieza espiritual profunda. Levítico 5:9, por ejemplo, habla de la sangre siendo usada para purificar objetos inanimados o espacios. No se describe como un reemplazo de ningún tipo. Y lo que es realmente revelador es que el texto hebreo nunca usa la palabra sebaj, que es el término clásico para sacrificio, para el hatet. Esto sugiere fuertemente que se entendía principalmente como un ritual de limpieza, de eliminación de la impureza del lugar donde Dios habita, para que su santa presencia pudiera permanecer y la adoración pudiera continuar. Limpia el escenario, por así decirlo. El kafar, cubrimiento, reconciliación, podrías decir que kafar a menudo representa el resultado o quizás el clímax del proceso. Esta palabra, también frecuentemente traducida como expiación o propiciación, significa literalmente, cubrir. Significa un acto de gracia divina donde el pecado es efectivamente cubierto, y la persona es aceptada. Proverbios 16:6 lo expresa bellamente. Con misericordia y verdad, el pecado es cubierto, kafar. Es un acto de Dios, arraigado en su propio carácter, su amor leal y su fidelidad, no solo en la mecánica de un sacrificio. Isaías 6:7 también usa kafar cuando el serafín toca los labios de Isaías con el carbón y dice que su iniquidad ha sido cubierta. Es una acción divina de purificación y aceptación. Así que kafar se trata de recibir este cubrimiento de gracia. Es el acto soberano de Dios de elegir no imputar el pecado a la persona, un acto que fluye de su profunda misericordia y fidelidad. Estas distinciones realmente importan, pintan una imagen mucho más rica, más dinámica y, francamente, más hermosa del proceso de restauración de Dios. Cristo como el asham perfecto, la restitución de la humanidad. Ahora que hemos sentado esta increíble base con los términos antiguos, pasemos a Cristo. ¿Cómo cumple Él estos roles, especialmente esta idea de Cristo como el asham? Esa conexión con Isaías 53:10 parece absolutamente crítica. Oh, lo es fundamental. Isaías 53:10 dice explícitamente que el siervo ofrece su alma como un asham. Usar ese término específico, asham, reformula fundamentalmente cómo debemos entender el sufrimiento del siervo. Se trata de su ofrecimiento voluntario de sí mismo para restaurar lo que se perdió, lo que fue dañado por el pecado y la rebelión humana. Toda su vida, en realidad, desde el momento de la encarnación, es su asham. No vino solo para morir, vino para vivir perfectamente fiel, encarnando lo que significa ser verdaderamente humano, en perfecta relación con el Padre. Y al hacerlo, restituyó la humanidad misma a Dios. Él es el nuevo Adán, el verdadero hombre que devuelve los bienes robados, la humanidad misma, a su legítimo dueño. Así que no es solo su muerte, sino toda su vida encarnada lo que es el acto de restitución. Esto es un cambio enorme. Desarrollemos esto más. ¿Qué significa que Él fue el asham que, a pesar de la profunda profanación en la tierra, fue luego purificado por Dios a través de la resurrección? ¿Cómo funciona eso? Esto llega al corazón mismo de Cristo como asham. Piensa en las ofrendas levíticas de asham. A menudo trataban con cosas sagradas, objetos santos, ofrendas, diezmos que habían sido tratados como comunes, mal utilizados o incluso profanados.
El ritual del Asham consistía en reconocer esa profanación y restaurar el objeto o su valor, más el extra, a su estado de santidad y a su honor, que en última instancia era de Dios o de su santuario. Aquí vemos el paralelo. Cristo, el inherentemente santo de Dios, entra plenamente en nuestra condición humana. Fue hecho carne, como dice Juan. Experimentó todas nuestras presiones, tentaciones, sufrimientos, pero sin pecar él mismo. Sin embargo, fue tratado no solo como común sino como inmundo. Fue rechazado, despreciado, acusado falsamente. Finalmente, fue sometido a la cruz, una muerte reservada para los malditos, una muerte de máxima vergüenza y deshonra pública. De esta manera fue hecho maldición. Desde la perspectiva levítica, fue totalmente profanado, tratado como algo impuro. La degradación máxima, pero aquí está el giro profundo, la respuesta divina. Dios mismo no lo dejó en ese estado de profanación infligida por los seres humanos. A través de la resurrección, Dios lo purificó y lo reivindicó de manera poderosa y pública. La resurrección no fue solo devolverle la vida, fue la declaración definitiva de Dios. A quien ustedes trataron como común, como impuro, es mi Hijo perfectamente santo. Fue el acto de Dios de restaurar a Cristo, que encarna la verdadera humanidad, a su legítimo lugar de pureza y gloria supremas. Dios reclamó lo suyo, tal cual dice en Isaías 53:10, según la Septuaginta, y el Señor quiere purificarle de la profanación. Esta traducción griega, utilizada por los apóstoles y la iglesia primitiva, refleja con claridad el propósito de Dios en la vida del siervo. No castigarlo, sino purificarlo y vindicarlo. La legitimidad de citar la LXX no solo se basa en su uso extendido en el judaísmo del Segundo Templo, sino en el testimonio del propio Felipe, quien en Hechos 8:32 de la mañana -35 predicó el Evangelio al etíope citando directamente la LXX de Isaías 53, mostrando que la Iglesia entendió desde el comienzo esta profecía a la luz de su cumplimiento en Jesús. Asimismo, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:21 de la mañana -24, también se basa en Isaías 53 para exhortar a los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo en su forma de responder al trato injusto. Pedro no interpreta el sufrimiento del siervo como castigo de parte de Dios, sino como modelo de fidelidad en medio de la injusticia humana. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta interpretación es coherente con la lectura de Isaías 53 en la LXX, que subraya la obediencia, la entrega voluntaria y la purificación por parte de Dios, no la condena divina. Así que su sufrimiento en Isaías 53 no es una descripción de Dios castigándolo. Fue la prueba definitiva, la máxima expresión de su lealtad al dueño, Dios el Padre. Reveló su fidelidad perfecta bajo presión. Isaías 53:10 confirma este resultado. Cuando haga de su vida una ofrenda por la culpa, Asham, verá su descendencia, prolongará sus días. La ofrenda Asham, su vida de perfecta restitución, culmina en vida, vida de resurrección y un linaje espiritual, no solo muerte, porque a través de él, la humanidad es hallada, restaurada y devuelta, purificada, a su verdadero dueño, Dios. Esto replantea la resurrección de manera significativa. No es solo victoria sobre la muerte, sino el acto de Dios de purificar y reivindicar el Asham profanado. Y hablando de Asham, el requisito levítico de ese 20% extra. ¿Cómo cumple Cristo ese 20%? ¿Cuál es el significado espiritual de ese sobreprecio? Esa es una gran pregunta. Cristo va absolutamente más allá de lo estrictamente debido. Su 20% extra, podrías decir, se ve en la extrema fidelidad y el sufrimiento que él soportó. Piénsalo, cada tentación resistida perfectamente, el sufrimiento intenso, la flagelación, la corona de espinas, su silencio ante sus acusadores cuando pudo haberse defendido, el abandono de sus amigos más cercanos, y finalmente esa muerte en la cruz, que, como Deuteronomio y Gálatas nos recuerdan, era considerada un signo de maldición, el punto más bajo de vergüenza y rechazo. Este sobreprecio de fidelidad, esta extremidad de sufrimiento soportado fielmente, no era como una exigencia legal para equilibrar una balanza cósmica, sino que fue la expresión más profunda posible de su fidelidad,
su amor y su gracia ilimitados. Es la marca del Asham perfecto, dado libremente. Habla a gritos de su sumisión voluntaria total y su compromiso absoluto de restaurar la humanidad, sin importar el costo personal. Es realmente la extravagancia del amor de Dios derramada a través de su Hijo perfectamente fiel. Eso es increíblemente profundo. El extra no fue una necesidad legal, sino una expresión de amor supremo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para ti que lees ahora mismo? ¿Cuál es la conclusión? Significa todo. El Asham completado de Cristo significa que la humanidad, en Él, ha sido hallada, restaurada y devuelta a Dios. Esa es la base, el fundamento sólido como una roca de nuestra nueva identidad. Ya no estamos perdidos, ya no somos propiedad alienada. En Cristo, volvemos a pertenecer a Dios. Hemos sido devueltos. Nuestra Asham viviente, el propósito de la Iglesia. Así que su vida terrenal fue el Asham, el acto completo de restitución, que culminó en su purificación y vindicación por la resurrección. Y el Hatat celestial se trata de la purificación continua del ámbito celestial y de nuestras conciencias, a través de su presencia glorificada y viva ante Dios. Nuestro acceso a Dios, nuestra capacidad de acercarnos, no se basa únicamente en un evento histórico, por crucial que sea. Se basa en el ministerio continuo y vivo de Cristo en los cielos ahora mismo, que nos limpia continuamente de adentro hacia afuera, haciéndonos verdaderamente capaces de acercarnos a Dios y vivir en relación con Él. Esto nos lleva a una pregunta realmente importante entonces, para nosotros, para la Iglesia de hoy. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? No podemos ser solo receptores pasivos de esta obra increíble, ¿verdad? Absolutamente no. La Iglesia está llamada a ser mucho más que eso. Estamos destinados a ser una extensión visible, un testimonio vivo de la obra restauradora de Cristo aquí mismo en el mundo. Tú, el lector, yo, cada creyente, estamos llamados a ser, en cierto sentido, un Asham viviente. Obviamente, no como redentores. Cristo solo lo hizo perfecta y completamente. Pero estamos llamados a ser testigos vivientes de que la restitución ya ocurrió en Él. Nuestras vidas vividas en fidelidad están destinadas a proclamar al mundo: miren, la humanidad ha sido restaurada a Dios. Y esto incluso incluye nuestro sufrimiento. El sufrimiento cristiano no es, ya sabes, mal karma o Dios castigándonos. A menudo es un signo de nuestra profunda unión con el siervo sufriente, Cristo mismo. Nuestra fiel resistencia se convierte en un poderoso testimonio para el mundo que observa. Así que nuestro propio sufrimiento, cuando lo atravesamos fielmente, se convierte en una forma en que, por así decirlo, encarnamos y extendemos su Asham al presente. ¿Dónde vemos esa idea, el sufrimiento con este tipo de propósito en el Nuevo Testamento? Oh, definitivamente está ahí. Pablo habla de ello muy directamente en Colosenses 1:24 de la mañana, esa famosa frase sobre completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Eso no significa que la redención de Cristo fuera insuficiente, para nada. Significa que participamos en hacer visible su sufrimiento y su victoria en la historia. Completamos el testimonio. Nuestra propia fidelidad en medio de las dificultades hace que Cristo sea real y presente para el mundo. Y Pedro retoma este tema también. En 1 Pedro 2:21 de la mañana, dice que el sufrimiento es parte de nuestro llamado, siguiendo el ejemplo de Cristo. Estamos llamados a seguir sus pasos, respondiendo con fidelidad, paz, no retaliación, obediencia, incluso cuando las cosas son difíciles. No es solo apretar los dientes, es un testimonio activo y viviente. Así que incluso nuestro dolor, nuestras luchas pueden tener este propósito increíble. Se convierten en un escenario para que la vida de Dios, la vida de Cristo, brille a través de nosotros. Piensa en 2 Corintios 4:10 de la mañana. Llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestro sufrimiento, incluso cuando nos sentimos deshonrados o tratados como comunes por el mundo, tal como lo fue Él, se convierten en un escenario sagrado paradójico. Es ahí, en nuestra debilidad, donde la vida de resurrección de Dios a menudo emerge más claramente, proclamando a todos los que observan que la vida ha conquistado a la muerte. Y Pedro, de nuevo, en 1 Pedro 4 en 3b, llama a esta participación en los sufrimientos de Cristo una comunión íntima.
La palabra griega es koinonia con él, lo que conduce en última instancia a una alegría abrumadora cuando su gloria se revela plenamente. Esto sugiere que es profundo. Significa que mi vida, tu vida, nuestra obediencia, cómo respondemos cuando las cosas van mal, incluso nuestro sufrimiento, todo se convierte en esta declaración visible, ¿no es así? Como diciendo, aquí está la humanidad, Señor. En Cristo, la humanidad te es devuelta. Esto hace que la fe sea tan increíblemente tangible, tan encarnada. Realmente lo hace, transforma cómo vemos nuestras propias experiencias, conectándolas directamente con la obra terminada y continua de Cristo en la historia. Da sentido incluso a las partes difíciles. Así que intentemos unir todos estos hilos ahora. Tenemos esta narrativa increíblemente coherente emergiendo. La vida terrenal de Cristo es el Asham perfecto, logrando la restitución completa de la humanidad, reivindicado y purificado a través de la resurrección. Luego, su ministerio celestial continuo es el Hatet, asegurando nuestra purificación y acceso a Dios. Y el resultado de todo esto es Kafar, el cubrir, la aceptación y el disfrute mutuo de la adoración a Dios. Y la Iglesia, nosotros, estamos llamados a ser la continuidad viviente, el testimonio encarnado de toda esta realidad. Y lo que este marco realmente ayuda a aclarar es cómo todo el sistema levítico no era solo una colección aleatoria de rituales sangrientos. Todos sus diferentes ritos, el selamim, las ofrendas de paz o comunión, los sacrificios de pacto que sellaban el pacto, el olá, la ofrenda quemada completa que significaba adoración total, funcionaban juntos. Era un sistema integrado, diseñado para mantener la presencia santa de Dios entre su pueblo, restaurar las relaciones cuando se rompían, lidiar con la impureza y, en última instancia, llevar a la gente al disfrute, a la adoración, la comunión y la aceptación. No se trataba principalmente de castigar la rebelión voluntaria y de mano alzada. Para eso, a menudo no había sacrificio. Realmente revela el profundo deseo de Dios de una relación íntima y restaurada con su pueblo, vivida en un ambiente santo y puro que Él mismo provee. Y Cristo cumple cada una de sus dimensiones, ¿no es así? No solo una pieza aislada, sino toda la intrincada imagen. Esa es la belleza. Sí, Él lo cumple todo. Él es el Asham perfecto que restaura la humanidad a su legítimo dueño. Él sella el nuevo pacto con su sangre ofrecida, no solo como una víctima pasiva, sino como el hombre supremamente fiel. Él ofrece el selamim, invitándonos a la comunión con Él y el Padre. Su resurrección es lo que lo consagra, lo aparta como nuestro sumo sacerdote definitivo, permitiendo su ministerio celestial de Hatet. Él entra en el lugar santísimo celestial como ese Hatet viviente, purificando no solo un espacio físico, sino el cielo mismo y nuestras propias conciencias. Y en última instancia, Él es el Olá perfecto, el que recibe toda adoración, adoración total de todo el cosmos. Esto no es solo teología antigua y empolvada, ¿verdad? Es un marco vivo y palpitante que define radicalmente quién es Dios, quién eres tú en Cristo y cuál es tu propósito en este mundo. Estás llamado a encarnar esta verdad. Hemos viajado desde estos términos hebreos a menudo mal interpretados, a través de la obra increíblemente completa de restitución y purificación de Cristo, y hemos aterrizado aquí mismo con tu papel vital como un Asham viviente. Así que la pregunta queda en el aire, ¿no es así? ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Tu vida refleja esta realidad? ¿Es un Asham viviente, un testimonio vivo de restauración? ¿Estás viviendo como alguien que verdaderamente ha sido restaurado a Dios a través de Cristo? Y debido a eso, ¿estás a su vez ayudando a abrir espacio para la justicia restauradora y la gracia de Dios en este mundo quebrantado que te rodea? Porque el ministerio del siervo, Jesucristo, no se detuvo cuando ascendió. Continúa ahora mismo en su cuerpo, la Iglesia, es decir, nosotros. Cada acto de obediencia fiel, cada vida ofrecida de nuevo a Dios en fidelidad, cada pequeño gesto de adoración verdaderamente encarnada, todo proclama en voz alta: aquí está la humanidad, Señor. En Cristo, hemos regresado a ti.